es Cintia. El día de hoy les voy a hablar de dos temas, ojo y oído. Ojo es un órgano visual que detecta la luz y la convierte en impulsos electroquímicos, que estos viajan por las neuronas a través del nervio óptico. Hoy nos enfocaremos en la embriología. Como ya sabemos, los órganos y las estructuras del cuerpo se derivan de tres capas germinativas, que son el ectodermo, mesodermo y endodermo. El ojo humano forma a partir de la fusión de varias estructuras, que estas tienen un origen embriológico distinto. Retina es un derivado del proencéfalo, que este será el cerebro anterior. Por lo tanto, formará parte del sistema nervioso central. Del ectodermo deriva el tejido denominado neuroectodermo, que este tejido participará en un proceso llamado neurulación, que es la formación de la placa neural, los pliegues neuronales y el tubo neural. El tubo neural es una estructura que está presente en todos los embriones que permite que se desarrolle el sistema nervioso central. Todos los embriones de vertebrados tienen este tubo neural, ya que es como básicamente un borrador del cerebro y la médula espinal. El desarrollo del ojo se observa por primera vez a principios de la cuarta semana. En los pliegues neuronales del extremo craneal del embrión aparecen los surcos ópticos. A medida que los pliegues neuronales se unen para formar el prosencéfalo, los surcos ópticos se invaginan y dan lugar a unos divertículos huecos. Las vesículas ópticas que se proyectan desde la pared del prosencéfalo hacia el mesenquima adyacente. Las cavidades de las vesículas ópticas son continuas, junto con la cavidad del prosencéfalo. La formación de estas vesículas es inducida por el mesénquima adyacente al encéfalo en desarrollo, así probablemente a través de un mediador químico. Conforme crecen las vesículas ópticas, sus extremos distales se expanden y sus conexiones con el prosencéfalo se contraen para formar tallos ópticos huecos. En poco tiempo, las vesículas ópticas toman en contacto con el ectodermo de la superficie. Y así, simultáneamente, el ectodermo de la superficie adyacente a las vesículas sufre un engrosamiento y da lugar a las placodas cristalinianas, primordios de los cristalinos. Las vesículas ópticas inducen la formación de estas placodas. Cuando el mesenquima subyacente ha condicionado el ectodermo de la superficie, el mensaje inductor pasa desde las vesículas ópticas y así estimula la formación de los primordios del cristalino por parte de las células del ectodermo de la superficie. Las placodas ópticas se invaginan a medida que se hunde el ectodermo de la superficie y así forma la bóveda del cristalino. Los bordes de la fóvea se acercan entre sí y se fusionan para originar las vesículas cristalinianas, esféricas, que pronto pierden su conexión al ectodermo de la superficie, que es el desarrollo de los cristalinos que describe después de la formación del globo ocular. Y a medida que estos se desarrollan, las vesículas de los cristalinos, las vesículas ópticas se invaginan y así forman copas ópticas, que tienen pared doble. La apertura de cada copa es grande al principio, pero su borde se pliega hacia adentro alrededor del cristalino. En esta fase, las vesículas cristalinianas han perdido su conexión con el ectodermo de la superficie y así han penetrado en las cavidades de las copas ópticas. A lo largo de la superficie ventral de las copas ópticas y de los sayos ópticos son desarrollados los surcos lineares y las cisuras retinianas. Las cisuras retinianas contienen mesénquima vascular, a partir del cual son originados los vasos sanguíneos hialoideos. La arteria hialoidea es una rama de la arteria oftálmica que irriga la capa interna de la copa óptica. La vena hialoidea transporta sangre desde esas estructuras a medida que se produce la fusión de los bordes de la cisura retiniana. Los vasos hialoideos se engloban dentro del nervio óptico primitivo,
Finalmente, las porciones distales de los vasos hialoideos son degenerados, pero sus partes proximales se mantienen con la arteria y la vena centrales de la retina. Embriología del oído. El oído se divide en 3 secciones: oído externo, oído medio y oído interno. Inicia su desarrollo el día 22 de gestación y hacia los lados se representará el romboencéfalo y se desarrollarán las 3 vesículas encefálicas. Estas darán lugar a las diferentes porciones del sistema nervioso central del encéfalo. Una de ellas, la más posterior, es a la que se le llama romboencéfalo, y esto se relaciona con la anatomía del sistema nervioso central. El romboencéfalo está muy asociado con el oído interno, porque es en el romboencéfalo donde se podrá controlar el equilibrio. El romboencéfalo está integrado por el cerebelo y otras más porciones. Al hacer un corte coronal del embrión, podremos así localizar estos engrosamientos con más precisión. El tubo neural. Aquí se estará formando el tubo neural en la región posterior, o sea, la vesícula posterior. Esta dará lugar al romboencéfalo y también dará lugar al engrosamiento ectodérmico. A este engrosamiento se le llama placadas, que estas invaginarán y van a formar una estructura que tendrá forma de vesícula. Vesícula óptica. Esta vesícula, también conocida como otocistos, se refiere a una vesícula, esta porción de la vesícula. La vesícula anterior o ventral van a dar origen a ciertas estructuras que se relacionarán con la anatomía del oído interno, que será el sáculo y el conducto coclear. La porción dorsal o posterior, esta formará el utrículo, conductos semicirculares y conducto endolinfático. Oído medio. Este se origina a partir de la primera bolsa faríngea, que se pone en contacto con la primera hendidura faríngea del primero y segundo arcos faríngeos. La primera bolsa se extiende desde la región más interna de la cabeza y el cuello, y la primera hendidura desde la porción más externa, comunicando desde un momento dado entre sí, separados apenas por una pequeña membrana, que formará la membrana timpánica o al tímpano. Aquí vemos nuevamente la hendidura que formará la conexión del oído medio y sus respectivos huesillos, que es el conducto externo, y la división que hay entre ellos y el tímpano. Oído externo. Se va a formar alrededor de la primera hendidura faríngea. Formará el conducto del oído, que es el conducto externo del pabellón, más bien conocido como oreja o aurícula. Esta se originará alrededor de esta hendidura, que es por medio de proliferaciones mesénquimas, por lo que el mesénquima, que es tejido conjuntivo embrionario, tendrá la capacidad de diferenciarse en qué tejido de su oreja, que será el cartílago. Este cartílago se va a originar por medio de proliferaciones, el primer y segundo arco faríngeo. Estas proliferaciones van a rodear la primera hendidura faríngea, que son los 6 montículos,
montículos auriculares. Estos se fusionarán entre sí para dar origen a todas las estructuras que forman a su oreja. El ojo. El ojo es un órgano de la vista indispensable en el ser humano y los animales. Este está compuesto por 3 capas y líquidos. Sus capas son coroides, esclerótica y retina. La coroide sería la capa intermedia. Esta contiene un pigmento oscuro. En su parte interior encontramos el iris, que es el músculo ciliar. Posteriormente es cristalino. Lente biconvexa. Está unido por ligamentos ciliares al músculo ciliar y también tiene la capacidad de curvarse y se puede ser presbicia. Esta contiene un tejido transparente que se pierde en la catarata. También da lugar a la pupila, así permite la miosis y la midriasis. La capa esclerótica está recubierta en parte conjuntiva. Contiene parte anterior, que es la córnea. Esta es transparente y observa falta de vasos sanguíneos y linfáticos. Es un tejido fibroso y resistente y blanco, siendo su capa más externa. Por último, la capa de la retina. Esta contiene mácula amarilla que está situada en la zona central. Es la capa más interna. Los fotorreceptores, llamados conos y bastones, se estimulan. En bastones, luz y oscuridad. Se sitúan en la zona periferia de la retina. El disco óptico es por donde salen las fibras del nervio óptico. Y la fovea central es una pequeña depresión donde hay mayor concentración de conos. Y ahora, un pequeño resumen del oído. El oído es un órgano corporal que sirve para oír en los hombres y en los animales. Este se divide en 3 secciones: oído interno, medio y externo. El oído interno es la primera parte en desarrollarse. Esta aparece al comienzo de la 4ª semana, por medio de la fósila óptica y la invaginación de cada placada óptica. Este se fusiona y así forma la vesícula óptica, y de ahí parten 2 regiones, que son la parte auricular dorsal y la parte sacular, que origina el sáculo. Y esta vesícula óptica forma el conducto y el saco endolinfático. De ahí provienen 3 diventrículos, que forman un disco del laberinto membranoso primitivo. Y estos 3 diventrículos se fusionan y así forman conductos semicirculares. En los extremos aparecen divulaciones, o lo que es llamado la ampolla. Oído medio. Este se desarrolla en receso tubotimpánico. Es la parte proximal del tubo faringotimpánico. El oído externo. Este se desarrolla en el extremo dorsal del primer surco bronquial, que es formado por la oreja y el conducto auditivo externo. La oreja es la parte externa del oído del hombre y otros mamíferos. ¿Cuál es su función? Pues es captar vibraciones sonoras y redirigirlas hacia el interior del oído. El conducto auditivo externo está dentro del hueso temporal, que mide 2.5 centímetros de longitud y está recubierto por un epitelio con pelos y ceruminosas. El desarrollo del ojo se observa por primera vez a principios de la 4ª semana. En los pliegues neuronales del extremo craneal del embrión aparecen los surcos ópticos. A medida que los pliegues neuronales se unen para formar el prosencéfalo, los surcos ópticos se envaginan y dan lugar a unos divertículos huecos. Las vesículas ópticas, que se proyectan desde la pared del prosencéfalo hacia el mesenquima adyacente. Las cavidades de las vesículas ópticas son continuas, junto con la cavidad del prosencéfalo. La formación de estas vesículas es inducida por el mesénquima adyacente al encéfalo en desarrollo, así probablemente a través de un mediador químico. Conforme crecen las vesículas ópticas, sus extremos distales se expanden y sus conexiones con el prosencéfalo se contraen para formar tallos ópticos huecos. En poco tiempo, las vesículas ópticas toman en contacto con el ectodermo de la superficie. Y así, simultáneamente, el ectodermo de la superficie adyacente a las vesículas
sufre un engrosamiento y da lugar a las placodas cristalinianas. Primordios de los cristalinos. Las vesículas ópticas inducen la formación de estas placodas. Cuando el mesenquima subyacente ha condicionado el ectodermo de la superficie, el mensaje inductor pasa desde las vesículas ópticas y así estimula la formación de los primordios del cristalino por parte de las células del ectodermo de la superficie. Las placodas ópticas se invaginan a medida que se hunde el ectodermo de la superficie y así forma la bóveda del cristalino. Los bordes de la fóvea se acercan entre sí y se fusionan para originar las vesículas cristalinianas esféricas, que pronto pierden su conexión al ectodermo de la superficie, que es el desarrollo de los cristalinos que describe después de la formación del globo ocular. Y a medida que estos se desarrollan, las vesículas de los cristalinos, las vesículas ópticas se invaginan y así forman copas ópticas, que tienen pared doble. La apertura de cada copa es grande al principio, pero su borde se pliega hacia adentro alrededor del cristalino. En esta fase, las vesículas cristalinianas han perdido su conexión con el ectodermo de la superficie y así han penetrado en las cavidades de las copas ópticas. A lo largo de la superficie ventral de las copas ópticas y de los sayos ópticos son desarrollados los surcos lineares y las cisuras retinianas. Las cisuras retinianas contienen mesenquima vascular, a partir del cual son originados los vasos sanguíneos hialoideos. La arteria hialoidea es una rama de la arteria oftálmica que irriga la capa interna de la copa óptica. La vena hialoidea transporta sangre desde esas estructuras a medida que se produce la fusión de los bordes de la cisura retiniana. Los vasos hialoideos se engloban dentro del nervio óptico primitivo. Finalmente, las porciones distales de los vasos hialoideos son degenerados, pero sus partes proximales se mantienen con la arteria y la vena centrales de la retina. Espero les haya gustado este video. Y no olvides suscribirte y darle like.